En el siguiente videoclip se verán 6 procesos industriales, cada uno con su correspondiente concepto, su correspondiente herramienta a utilizar, su correspondiente máquina a utilizar, cada uno con la tolerancia permitida, cada uno con su aplicación y cada uno con el tipo de energía que es. El rectificado es un proceso de arranque de viruta o reducción de masa que tiene como finalidad corregir las imperfecciones de las piezas. Estas piezas pueden obtener las imperfecciones en su manufactura cuando se están construyendo o mediante el uso, como es el caso de los discos de freno que se deforman, se doblan o tienen imperfecciones por el calentamiento y la presión que las pastillas ejercen sobre él. El rectificado tiene como herramienta principal las muelas o piedras abrasivas. Estas son unas piedras de corte con una dureza alta que pueda permitir cortar varios tipos de materiales, ya que el corte se va a ejercer dependiendo del material. Si el material es más blando que la pieza, el corte va a funcionar, pero si el material fuera más duro que la muela, lo que se desgastaría fuera la muela, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir la utilización de esta. La máquina a utilizar en el proceso de rectificado puede ser una máquina rectificadora o un torno. El torno funciona mediante un plato que sostiene la pieza y un carro principal movible que es el que sostiene la piedra y el cual podemos mover en distintas direcciones, hacia adentro, hacia afuera, hacia adelante o hacia atrás, y con esto podemos acercar y definir en qué lugares queremos hacer los cortes. El plato hace girar la pieza y con la velocidad de la pieza y el filo de la piedra podremos quitar el material excesivo o que nos produce imperfecciones de una. La aplicación del proceso de rectificado es, como se dijo previamente, quitar imperfecciones de una pieza. El ejemplo más obvio es el de los discos de freno, que cuando estos se doblan por la presión de las pastillas y por el calor que se causa en lo que es la fricción del frenado, se pueden llevar a rectificar para regresar a que estos estén completamente planos y evitar vibraciones o que nos pueda quebrar alguna parte de los que son las mordazas. La energía con la que el torno o la máquina rectificadora trabaja es una energía eléctrica. Pues esta energía permite girar la pieza desde el plato y ya se puede hacer manualmente, llevar el carro movible hacia la pieza y nosotros ver según las medidas que queremos darle para poder rectificarlo. O hay tornos más avanzados que ya son computarizados y uno le da la medida y estos se mueven solos dependiendo de la medida que uno le dé. Las tolerancias que el rectificado tiene son unas tolerancias mínimas de milésimas de milímetro, ya que pues es un proceso complicado para desbastarle a la pieza, entonces se le tienen que desbastar milésimas de milímetro, no se le pueden desbastar mucho. En este momento vamos a realizar el proceso de rectificado. Tenemos aquí un disco de freno que vamos a rectificar. En este caso la parte plana podría estar un poco doblada y al ponerlo aquí en el torno vamos a hacerlo girar para que quitar los excesos doblados y ponerlo lo más plano posible. Entonces sería un proceso de reducción de masa. Estas son las máquinas que ocupamos para la hora de rectificar una pieza. Como podemos ver, que aquí se enciende para arriba es sentido horario y para abajo es sentido antirradio. Con esta podemos alejar para hacer de adentro para afuera la máquina, y con esto podemos ya sea alejar o acercarla.
y este es el tipo de energía que podemos utilizar a la hora de hacer el rectificado. Bueno, continuando con la explicación que le dio mi compañero, aquí tenemos el board de herramienta, el cual nos sirve, ya sea poniendo este perno, nos sirve para que el buril tenerlo en cierto grado, para que no solo empiece a rectificar con la punta, ¿verdad? Y aquí podemos ya sea apretar o aflojar la pieza que queremos rectificar por estos dientes que se abren o se cierran para apretar la pieza. El torneado es una operación mecánica que consiste en labrar una variedad de cuerpos de revolución, ya sea cilindros, conos o esferas, así como filetes de cualquier perfil, en una máquina herramienta especial llamada torno. Este trabajo mecánico se efectúa mediante herramientas de corte, cuya posición en la máquina es fija y cuya posibilidad de desplazamiento lateral les permite separar una viruta. El corte se efectúa gracias a una fuerte presión de la arista cortante sobre la superficie trabajada, mientras la pieza está siempre animada de un movimiento de rotación. La herramienta por la que se da el corte es mejor conocida como buril, una herramienta de corte típica para usar en un torno. Consta principalmente de un cuerpo, mango o vástago, y de un cabezal donde se encuentra la parte cortante. La herramienta de corte va montada sobre un carro que se desplaza sobre unas guías o rieles, paralelos al eje de giro de la pieza que se tornea, llamado eje X. Sobre este carro hay otro que se mueve según el eje Z, en dirección radial a la pieza que se tornea, y puede haber un tercer carro llamado chariot que se puede inclinar para hacer conos, y donde se apoya la torreta portaherramientas. Cuando el carro principal desplaza la herramienta a lo largo del eje de rotación, produce el cilindrado de la pieza, y cuando el carro transversal se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza, se realiza la operación denominada refletado. La máquina que se utiliza es el torno, el cual es un conjunto de máquinas y herramientas industriales que permite dar forma a distintos materiales, como cobre, aluminio, madera, entre otros. Aunque en el sector de la carpintería hay personas que realizan tornos caseros. La tolerancia. La tolerancia son muy pequeñas, como tiempo de mecanizado, tipo de superficie a la que se aplicará el torneado, la aplicación que tiene. Importantes aplicaciones en maquinaria industrial, como varillas roscadas, cojinetes, ejes, tornillos, pasadores, etc. El tipo de energía que se utiliza en el torno es la electromecánica. El movimiento principal del torneado es el de rotación y lo lleva la pieza a la que vamos a dar forma. Los movimientos de avance de la cuchilla y de penetración son generalmente rectilíneos y son los movimientos que lleva la herramienta de corte. En resumen, tenemos tres movimientos básicos. Movimiento de rotación. La pieza se coloca sobre un eje que lo hace girar sobre sí mismo. Movimiento de avance. La cuchilla avanza paralela a la pieza en un movimiento recto. Movimiento de penetración. La cuchilla penetra contra la pieza, cortando parte de ella, formándose virutas. En este momento vamos a realizar el proceso de torneado. Como pueden ver, es un pistón el que vamos a tornear. El pistón es un poco ovalado y lo vamos a aplanar.
terminado luego de torneado. La superficie que estaba ovalada ya la ha dejado plana. Este proceso sirve básicamente para superficies que están curvas, que están con cierta ovalación, hacerlas luego de que pasan del torno, la superficie queda plana. El taladrado es un proceso de mecanizado que consiste en hacer un corte en el material, haciendo girar una broca. La broca arranca virutas del material y realiza un orificio. También se le puede llamar a la máquina o herramienta con la que se mecaniza la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan estas máquinas por la sencillez de su manejo. Tienen dos movimientos: el de rotación de la broca, que le imprime el motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y engranajes, y el de avance de penetración de la broca, que puede realizarse de forma manual, sensitiva o de forma automática, si incorpora transmisión para hacerlo. Los factores principales que caracterizan un agujero desde el punto de vista de su mecanizado son el diámetro, la calidad superficial y tolerancia, material de la pieza, material de la broca, longitud del agujero, condiciones tecnológicas del mecanizado, cantidad de agujeros a producir, sistemas de fijación de la pieza en el taladrado. Debido a las múltiples condiciones en las que se usan los taladros, se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de poder, su función y su soporte. Por su fuente de poder existen taladro eléctrico, taladro hidráulico y taladro neumático. Por su función existen taladro percutor, taladro pedestal, taladro fresador. Por su soporte, taladro magnético, taladro de columna, taladro de mano y taladro de mesa. Su aplicación es variada. Por ejemplo, en el sector automovilístico se puede aplicar en ejes y árboles de leva. En la industria del hierro y del acero, por ejemplo, tuberías, válvulas, bridas, barras redondas. Su tolerancia, potencia mínima recomendable de 500 watts. En el agujero, más o menos 0.7 pulgadas. Su tipo de energía es hidráulica o neumática, si es el tipo industrial, personal, si es manualmente. En el proceso del taladrado se realizan dos movimientos, el movimiento de corte y el de avance. Estos dos movimientos siempre se realizan, salvo en algunas máquinas de taladrado profundo, en las cuales no hay movimiento de corte, ya que la pieza se hace girar en sentido contrario a la broca. Las brocas son las herramientas más comunes que utilizan los taladros. Tienen diferentes geometrías dependiendo de la finalidad con que hayan sido fabricadas, diseñadas específicamente para quitar material y formar, por lo general, un orificio o una cavidad cilíndrica. La intención en su diseño incluye la velocidad con que el material ha de ser retirado y la dureza del material y demás cualidades características del mismo. Los taladros utilizan como accesorios principales los siguientes: portabrocas, pinza de fijación de brocas, utillajes para posicionar y sujetar las piezas, plantilla con casquillo para la guía de las brocas, granete, mordazas de sujeción de piezas, elementos robotizados para la alimentación de piezas y transferencias de piezas, afilado de brocas. La formación de la viruta está determinada por el material de la pieza, la geometría de la herramienta, la velocidad de corte y en cierta medida por el tipo de lubricante que se utilice. La forma y longitud de la viruta son aceptables siempre que permitan su evacuación de manera viable. Para el proceso de taladrado vamos a utilizar dos tipos de broca, una de 3/16 y esta de 1/2 pulgada. Estas brocas son de diferente tamaño y diferente grosor según la necesidad que tengamos de generar el agujero. Ahora vamos a demostrar el de 1/2 pulgada. Ese es el agujero que genera y el tamaño de 1/2 pulgada. Taladrado con la broca de 3/16 pulgadas. Lo estamos haciendo, la demostración pasada y la de ahorita, la estamos haciendo con un trozo de madera. Y ese es el agujero que genera el taladrado de 3/16 pulgadas.
Del taladrado que realizó mi compañero anteriormente, utilizamos este taladro que es un taladro neumático. ¿A qué nos referimos con neumático? Que trabaja mediante aire. El taladro viene así para poderlo llevar portátilmente a cualquier lugar y lo podemos conectar a un compresor, ya sea pequeño o un compresor industrial como es el que estamos trabajando ahora. Con esta manguera va conectada mediante unas tuberías hacia el compresor y le transmite aire al taladro. De esta forma nos permite hacer que este gire y que trabaje en sus ambas direcciones, que sea derecha o izquierda, moviéndolo con este clic. Para quitar la broca sostenemos aquí el seguro y giramos para aflojar. La broca puede salir ya que las pinzas que están adentro, los seguros que están adentro se van haciendo más grandes para poder poner distintas brocas como las que hemos utilizado anteriormente. Utilizamos una de media y una de 3.16 de pulgada. Esto nos permite hacer agujeros de distintos tamaños para dependiendo del trabajo que necesitemos realizar. El fresado es un proceso de reducción de masa que consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos, que se llaman dientes, labios o plaquitas de material duro, que ejecuta movimientos en casi cualquier dirección de los que se ejes posibles, en los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza. Con el uso creciente de las fresadoras de control numérico están aumentando las operaciones de fresado, que se pueden realizar con este tipo de máquinas, siendo así que el fresado se ha convertido en un método polivalente de mecanizado. Aplicaciones del fresado. Mediante el fresado se pueden mecanizar los más diversos materiales, como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de ranuras de dentado. También se pueden aplicar al sector aeronáutico, trenes de aterrizaje y piezas automotrices. Además, las piezas fresadas pueden ser devastadas o afinadas. En las fresadoras tradicionales, la pieza se desplaza acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener diversas, desde superficies planas hasta a otras más complejas. Las herramientas a utilizar. Existen diferentes tipos de fresas, las fresas cilíndricas y las fresas frontales. Las fresas cilíndricas tienen filo únicamente en su periferia. Se utilizan para devastar y afinar superficies planas por medio de la máquina fresadora horizontal. Las fresas frontales cilíndricas tienen dientes no solamente en la periferia, sino también en una de las caras frontales. Se prestan estas fresas para trabajar superficies planas y rebajos en ángulo recto, tanto con la fresadora horizontal como con la vertical. También existen las fresas en forma de disco. Se utilizan para fresar entalladuras estrechas. La sierra circular se utiliza para cortar piezas y para hacer en ellas ranuras estrechas, como por ejemplo en las cabezas de tornillos. Las fresas para ranuar con dientes rectos sirven para fresar ranuras planas, con objeto de evitar el roce lateral. Estas fresas van ahuecadas con la muela por ambos lados. La maquinaria a utilizar. Una fresadora es una máquina o máquina herramienta, la cual mediante el movimiento de una herramienta de corte llamada fresa se le da forma a una pieza. Es un proceso con arranque de viruta. La tolerancia del proceso de reducción de masa llamado fresado es muy estricta, ya que ésta toma en cuenta la calidad de la pieza y el tipo de energía de este proceso puede ser la mecánica y la eléctrica, ya que ambas van de la mano con este proceso. A continuación mostraremos un proceso de fresado que hemos visto como primer paso sería encender la máquina. Con la palanca le podemos dar dirección, ya sea a derecha o a izquierda.
El esmerilado es una operación con la que se trata de conseguir unas superficies con irregularidades superficiales muy bajas, es decir, con rugosidad muy reducida. El esmerilado de superficies planas se efectúa sobre unos planos apropiados llamados esmeriladores, sobre los cuales se distribuyen polvos abrasivos mezclados con aceite mineral. Las superficies a mecanizar son frotadas contra los planos esmerilizadores, variando continuamente la dirección y el sentido del movimiento hasta obtener el efecto deseado. Herramienta utilizada: esmeril. Máquina esmeriladora. La aplicación: el esmeril angular es una herramienta eléctrica de gran uso en las faenas en construcción. Se emplea para cortar o desbastar distintos tipos de materiales por medio de la rotación de un disco abrasivo, por ejemplo, perfiles de acero, cerámicos, baldosas, hormigón, etc. El tipo de energía utilizado es eléctrica y/o humana. Para el esmerilado de superficies complejas o de grandes dimensiones, el utilizaje debe ser mucho más complejo. En algunos casos, el efecto de abrasión se obtiene pulverizando violentamente la superficie con polvos abrasivos. Esta operación toma asimismo el nombre de arenado. También sobre el motor de automóvil se efectúan operaciones y tratamientos de esmerilado. La operación de esmerilado más conocida es la que se realiza sobre las válvulas y sus asientos en la revisión de la culata. La finalidad se pretende es obtener una superficie de contacto entre el asiento y la válvula completamente correcta y sin defectos. El disco utilizado en el esmerilado es un abrasivo, y un abrasivo es una sustancia que contiene como finalidad actuar sobre otros materiales con diferentes clases de esfuerzos mecánicos, triturando, corte y pulido, el cual se utiliza para fabricar lija y para procesos de corte con agua en alta tensión. Esta operación del esmerilado se efectúa sobre piezas planas, cóncavas, convexas, roscas, agujeros, engranajes, etc. Tratándose de piezas no templadas, es necesario que la superficie haya sido antes acabada esmeradamente con rasqueta o con máquina herramienta. Si las piezas son endurecidas, conviene alisar previamente la superficie con muelas o con bloques abrasivos. Luego, según la forma de la pieza, se prepara el pulidor adecuado, que se carga primero con esmeril de grano grueso y luego cada vez más fino en las sucesivas operaciones, hasta la terminación del esmerilado. Antes de cambiar el material esmerilante, es menester lavar bien el pulidor con queroseno o con nafta. La operación de esmerilado se debe ejecutar con gran esmero y la mayor exactitud, pues basta cargar demasiado el pulidor de una parte o bien apretar un poco más de lo necesario para rayar el trabajo. Trabajos característicos del esmerilado. Entre las diversas formas de esmerilado que se realizan en los talleres mecánicos se encuentran: 1. Esmerilado de un plano. 2. Esmerilado de cilindros exteriores. 3. Esmerilado de cilindros interiores. 4. Esmerilado de agujeros cónicos. 5. Esmerilado de piezas variadas. Bueno, ahorita vamos a presentar el procedimiento de esmerilado. Tenemos un metal el cual vamos a esmerilar. Ahorita previamente vamos a proceder a encenderlo. Como se puede notar, ya está el material esmerilado ya. El esmeril de banco es una herramienta la cual funciona como motor eléctrico. Aquí podemos observar el switch, el cual hace que gire el disco y dile la parte de material deseado. Aquí podemos observar el protector del esmeril. El disco puede variar según el material deseado.
Si es más grueso, obviamente el material tendrá que ser más ancho y así podemos cambiar de distintos discos. La cementación es un tratamiento termoquímico que se aplica en piezas de acero. El proceso aporta carbono a la superficie mediante difusión, que se impregna modificando su composición. La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin modificar su núcleo, originando una pieza formada por dos materiales: la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de la superficie de acero con mayor concentración de carbono, al 0.2% de carbono. La herramienta a utilizar es un cementante. La máquina a utilizar en este proceso es un horno de sales. Hay ciertos materiales que no son lo suficientemente duros para utilizarlos como herramientas. La solución a esto es añadirle carbono por medio del proceso llamado cementación. Para el procedimiento se agrega carbón en una caja de acero con una tapa que cierre herméticamente. Se ubican las piezas dentro de la caja sin que éstas se junten. Se llena la caja con más carbón y se agrega arcilla de fuego en cualquier espacio para que el sellado sea más hermético. Ahora es tiempo de poner la caja dentro del horno frío y aumentar la temperatura del horno a 227 grados Celsius. Se deja en el horno durante 8 horas. El material utilizado en este proceso es acero 1018 y se averiguará su dureza en una escala HRC, que su tope máximo es el 100. La dureza del acero 1018 es de 10 HRC. Dentro del horno, gas rico en carbono entra en contacto con la superficie del metal. Se descompone y una cierta cantidad de carbono libre se disuelve en el acero caliente. Tiempo, temperatura y la composición de la atmósfera, todos afectan la velocidad a la que se absorbe el carbono y qué tan profundamente penetra en el acero. Después de 8 horas a 927 grados, el carbono debería de penetrar un 16avo de pulgada de la parte superior de la superficie. Luego de dejarlo enfriar toda la noche, es hora de sacar la caja. Las partes cementadas siguen blandas ahora mismo, pero las piezas terminadas tendrán un núcleo resistente con poco carbono y una capa superficial endurecida de alto carbono llamado cubierta.
Esto es porque el carbono solo se disuelve a una cierta profundidad, así que el proceso de endurecimiento solo afectará las orillas de las partes. Ahora se enciende el fuego a 788 grados centígrados y se ponen las piezas de vuelta al horno. Solo se necesitará de 10 a 15 minutos, ya que solo se necesita que las piezas alcancen su temperatura. A la temperatura de la habitación, la microestructura del acero con alto carbono se compone de capas alternas de hierro y de carburo de hierro quebradizo. Esta microestructura es conocida como perlita. Cuando el acero se calienta lo suficiente, la perlita se disuelve y la microestructura se transforma en una solución no magnética de carbón y de hierro llamada austenita. Una vez que la perlita está disuelta, es hora del temple. Se sumerge en un balde de agua y se agita en forma de 8 hasta que se enfríen al tacto. Como la pieza se está enfriando muy rápido, la austenita no tendrá tiempo suficiente para volver a separarse en hierro y en carburo de hierro. La microestructura resultante se llama martensita. Ahora su dureza varía entre 60 y 62 HRC. Como pudimos observar en los procesos de taladrado, esmerilado, rectificado, torneado, fresado y cementado, cada uno tiene una forma diferente de aplicación, pero con el mismo objetivo, que la pieza tenga la forma deseada para que pueda seguir siendo trabajada. Al realizar cada proceso pudimos observar de qué manera se utilizan y así en un futuro mejorar el uso. También concluimos que las máquinas hacen más fácil el trabajo del hombre, ya que son manejables, y es más fácil obtener la forma que uno le quiere dar a la pieza.